Capítulo 23. Mientras Ursúa viajaba río abajo para inspeccionar las embarcaciones. Mientras Ursúa viajaba río abajo para inspeccionar las embarcaciones y preparar la partida, llegó al campamento doña Inés con sus damas, y el que la recibió en nombre de Ursúa fue el capitán Lorenzo de Saldueno. Le habían dado la noticia desde el día anterior. Conocía la fama de Inés en Trujillo. La había visto alguna vez en la misa y había concordado con otros en que era la mayor belleza del reino. Cuando llegó el emisario diciendo que ella se acercaba, dispuso que se le celebrara un torneo de caballeros para recibirla. Era, se dijo, una buena oportunidad para hacer un desfile militar y poner a prueba la disciplina de los soldados. Ya todo el mundo sabía que ella iba a formar parte de la campaña, de modo que la asumieron como a uno de sus jefes e hicieron el desfile. Llevaban banderas y pendones con los colores de Castilla y de Aragón, de la iglesia y del virreinato. Altos, sobre las tiendas, estaban los pendones de Ursúa. Inés, detrás de un velo que solo dejaba ver sus ojos, llegó en una cabalgadura especialmente bien aderezada. Sus damas venían también a caballo y con ellas la guardia de soldados que Ursúa había dispuesto para escoltarlas. Los negros carpinteros habían trabajado toda la noche en una suerte de balcón improvisado para que ellas, al llegar, se instalaran allí, y comenzó el desfile de yelmos con frondosas plumas de avestruz y cascos con plumas largas de garcetas blancas y negras. Cruzaron los escuadrones, dispararon la arcabucería que sobresaltaba la selva a lo lejos, y al pasar frente a las damas todos se detenían y hacían la venia. Ellas sonreían agradeciendo con los pañuelos, de modo que los soldados se sintieron de pronto lejos de allí, en los torneos lujosos de España, e hicieron lo posible por olvidar a los monos que los miraban desde las ramas, por no vigilar si alguna serpiente se anudaba en el ramaje, por ignorar los graznidos de los pájaros de grandes picos y el grito de la mitad del vuelo de las guacamayas azules. Muchos rumores habían corrido sobre la belleza de Inés, y todos estaban impacientes de comprobarla por sí mismos. Ella se pavoneó ante los soldados y, atendiendo la súplica de algunos, se quitó el rebozo y les dejó ver su rostro bellísimo. Todos nos preguntamos si la misteriosa ausencia de Ursúa estaba prevista, si el gobernador había preferido que los soldados no los vieran juntos en el primer momento, que estableciera una relación de familiaridad con ella antes de acostumbrarse a verlos uno al lado del otro en las vicisitudes de la campaña. Por unos días no se habló de otra cosa sino de la corte de Inés, de sus tiendas, sus trajes, sus provisiones, su servidumbre. Volvieron los recuerdos, los rumores, porque no había ya soldados de aquellos tiempos, de la corte de Atahualpa. Pues si era verdad que ella era sobrina del Inca, decían, aquel lujo no era del todo español, era más bien lujo de la corte que había sido desmantelada en Cajamarca. Ahora debo decir que aquel torneo en homenaje a Inés de Atienza le dio por un momento a nuestra expedición un resplandor de historia antigua. Todo parecía sonreírnos, y aunque Ursúa no estuvo presente, su espíritu se respiraba en todo, en la gallardía, en el colorido, en ese toque a la vez galante y violento de los cruces de lanzas, del ondear de los pendones, de las tropas marciales. Pero a veces me digo con extrañeza que quizás lo que dio su esplendor fue precisamente la ausencia de Ursúa. Aquel momento en que se concentraban las fuerzas para el avance fue el último momento en que el capitán brilló como un triunfador, como hijo mimado de los dioses. Lo que llenaba el aire en aquella ceremonia jactanciosa y brillante ante la pared negra de la selva insondable era el espíritu que el gobernador le había insuflado a la expedición, los relatos con que había deslumbrado a los encomendederos, las promesas con que había atraído a los soldados y la energía y la confianza, un poco delirante, con que me había convencido a mí mismo, y por supuesto el hechizo que había obrado sobre doña Inés. Todo convergió de repente, y el poderoso espíritu de Pedro de Ursúa, adelantado de las Indias, triunfador de 5 guerras, el pájaro que renacía de sus cenizas, el hombre más embrujado que conocí jamás por el delirio de riquezas que encendió el nuevo mundo, el español que más llegó a creer, pero no de un modo ambicioso y rapaz, en las leyendas de los indios, en sus tumbas de oro y en sus caudales más esquivos, que el viento llenó aquella tarde de brillo y embriaguez a la compañía, y nadie podía presentir que lo que estábamos viviendo no era un amanecer, sino el último destello de luz que arrojan los follajes antes de entregarse a la noche. Desde cuanto llegó al campamento, Inés hizo sentir su poder y lo administraba con falsa inocencia. Fingía no darse cuenta de que todos la miraban, de que todos la deseaban. Supuso que pertenecer al jefe de la expedición la pondría por encima de toda codicia,
que podía permitirse libertades y coqueteos, y que todos tenían la obligación de asumirlos como dádivas inmerecidas, ese licor de endrinas con canela que la providencia añadía a su ración de viaje, pero que tenían que aprender a beber con moderación. Ursúa iba a imponerles a los rudos, pero esperados trabajos de la aventura, de la privación, de la guerra. Ella, en cambio, venía a imponerles trabajos de los que nadie les había hablado, el deseo seguido de la privación, la tentación moderada por el respeto, una sonrisa complaciente, frustrada de repente por la severidad. Allí estaban pues los soldados y los capitanes, una multitud de rostros relatando cada uno una historia desconocida, navarros afrancesados como Ursúa, vascos recios llenos de secretos en su lengua, judíos y moros camuflados en la nube de los andaluces y los portugueses, extremeños duros y sufridos, nobles castellanos sin fortuna, los hombres mestizos más callados que el resto, las escasas mujeres, los mulatos leales, llevando recados, cumpliendo siempre algún encargo, resolviendo algún problema, los negros y los indios, más de 800 rostros ocultando o trasluciendo sus almas, y esa zozobra inicial de no adivinar cuáles terminarán siendo nuestros hermanos y cuáles nuestros enemigos, cuáles nacieron para ser hojas del olvido y cuáles para convertirse en parte imborrable de nuestro destino. Ursúa se alejó por última vez para resolver cuestiones urgentes, y fue finalmente cuando vino su tropa escogida de 30 hombres fieles que le habían procurado el marqués Ignacio Mendocino. En mi viaje hacia el campamento, yo había recorrido más lleno de inquietudes que de esperanzas el camino que nos separaba de las ciudades incas. Viví otra vez aquella extraña sensación de estarme desprendiendo de todo lo conocido, el cerco calcinado de las piedras de Cusco, la ciudad de mis sueños de niño, las nuevas ciudades de la cordillera con sus palacios españoles, la casona donde los conjurados mataron a Pizarro, la casa fría pero solemne del marqués cerca de los barrancos de Lima, la casa de deleites de Inés de Atienza en Trujillo, donde a la luz de las antorchas en los atabales se tocaban laudes y se servían manjares. Todo representaba para mí el mundo descifrado que estábamos abandonando. Íbamos rumbo al país de la gran serpiente y el árbol del agua, y yo vivía más que otros la extrañeza de la aventura, porque a diferencia de ellos no andaba buscando riquezas. ¿Por qué había vuelto? Todavía, en el viaje en busca de la canela, alguna esperanza acunaba de obtener mi herencia perdida, lo que me había dejado mi padre, lo que Amaney me ordenaba recuperar. Ahora volvía tan despojado de ambiciones que quizás solo yo estaba loco entre tanta intención y tanto cálculo. Donde a otros los llevaba la codicia, a mí me llevaba apenas la gratitud, y me faltaba poco para comprender que ni siquiera el objetivo de esa gratitud se daba cuenta de lo que yo estaba entregando. Digamos entonces que me abandoné a mi destino, con la docilidad con que la canoa se entrega a la corriente. Ya no era más que un pájaro que no se pregunta por qué vuela, sino que sigue el impulso de sus alas, un mudo pez sin párpados que se deja llevar por el río.